Vamos a explicar entonces un poco acerca de la parte de detalles de prueba a solicitud de un compañero que tiene ciertas dudas. Dame un momentico aquí, déjenme subir esto un poquito, que diga la palabra detalles de prueba. Muy bien. Aquí, acá y así. Ya, así está, para que quede grabado para nuestro YouTube. Bueno, en cuanto a detalles de prueba, allí tenemos en primer lugar lo que son precondiciones. ¿Qué son las precondiciones? No son más que elementos o actividades previas que se deben cumplir antes de ingresar a nuestra prueba. Por ejemplo, imaginemos que nuestra prueba sea eh, de gestión de usuarios, por decir algo. Si es de gestión de usuarios, un elemento previo que podemos necesitar podría ser la parte de conexión a internet y que el sistema esté activo. Serían allí dos precondiciones, cada una debería abarcar una línea. Si ustedes tienen varias precondiciones, deben ampliar el formato para incluir la cantidad de líneas que necesiten. Entonces, ¿cómo las presentaríamos en esa sección? En primer lugar, donde dice código, como estas son condiciones no funcionales, las dos que estoy nombrando, ya que vean que estoy diciendo por una parte que tenga conexión a internet y por otra parte que el sistema esté activo. Entonces, como son no funcionales, le colocamos una codificación comenzando por 0. Es decir, puede ser 0.1 y 0.2. En el nombre colocamos para la primera conexión a internet y en la segunda colocamos sistema activo. Y simplemente donde dice explicación definimos de qué se trata eso. Para poder ingresar al sistema o a la aplicación, el sistema debe encontrarse en funcionamiento. Esa es la parte de sistema activo. Y la parte de internet, se requiere una conexión a internet válida o funcional para poder acceder a esta plataforma, ya que es de tipo web. Ahí tendrían las dos primeras precondiciones que se están nombrando. Imaginemos, seguimos con el módulo de usuario. Imaginemos que para la prueba que ustedes estén haciendo, una prueba X puede ser la prueba de, digamos que la de disponibilidad. Una precondición, ahí decía que era que su usuario debe estar registrado en el sistema. Entonces, eso que está allí ya no es una condición de tipo no funcional, sino funcional. Como está relacionada con el módulo 1, le colocan, por ejemplo, 1.1. Si está relacionado con un módulo, le van a colocar la numeración que corresponde a ese módulo. De allí le colocan un nombre, por ejemplo, usuario registrado, y simplemente la explicación puede ser algo así como que el usuario se encuentra o que los datos del usuario hayan sido gestionados en la base de datos. Ustedes ven, tienen que hacer una explicación que permita al usuario, al cliente, entender lo que allí se está escribiendo. Anteriormente el formato yo no les hacía esas tres divisiones, esas tres secciones, simplemente se las decía, pero entonces se olvidaban de codificar o se olvidaban de explicar y simplemente colocaban el nombre de la precondición. La idea es que como ya están más adelantados, están en un curso de Proyecto Integrador 2, ya por lo menos trabajen esto de manera un poco más completa. Las postcondiciones se trabajan de la misma manera. Es decir, cuando tenga mi salida, ¿qué debe pasar? Por ejemplo, una postcondición para la disponibilidad es que ingrese a la plataforma. Entonces, mi primera postcondición sería menú principal. Es decir, que me muestra el menú principal. El menú principal, supongamos que es un elemento no funcional que no se los pidieron, pero que ustedes lo hacen para organizar su sistema. Entonces, en este caso, podría ser 0.3. Le colocan como nombre menú principal, entonces el usuario accede al menú principal o a la pantalla de inicio o a la pantalla principal, como ustedes quieran colocar, traten de no ser muy redundantes las palabras. Otra postcondición, cuando se presenta el error. Entonces,
Si el ID no existe en la base de datos, enviarlo a crear cuenta. Entonces, código, esto vendría a ser, ya ustedes ven si es funcional o no funcional de acuerdo a cómo lo estén planteando. Lo colocan una numeración tal como se les indicó, como nombre, registrar cuenta. Ya con eso estamos cayendo en que es algo de tipo funcional, algo que normalmente se le añade al programa. Y con la explicación, entonces añadir los datos del usuario a la base de datos. Otra opción que pueden tener y otra postcondición, dependiendo del caso, es que el ID exista, pero la clave no exista. Entonces, en ese caso, ustedes pueden crear como postcondición que los envíen a recuperar contraseña. Entonces, allí hacen algo similar. Y así para cada uno de los elementos que estén estudiando. Tanto para nómina, como para ventas, como para compras, etcétera. Tienen que ver cuáles son los datos que tienen de entrada, es decir, los valores que necesitan. Esas son generalmente sus precondiciones, tanto las de tipo funcional como las de tipo no funcional. Y en cuanto a postcondiciones, tenemos la parte de las salidas que ustedes esperan recibir, es decir, lo que esperan que el programa haga. En este caso estamos hablando de que los envíe a otra sección de la misma aplicación. En cuanto a la parte del algoritmo de prueba, es nombrar los diferentes pasos que ustedes van a realizar para llegar hasta ese elemento, imaginando que en nuestro caso se encuentran fuera del sistema. Entonces, paso 1, acceder al navegador. Ahí están implicando que necesitan conexión a internet. Paso 2, ingresar la URL del sistema. Ahí están implicando que el sistema debe estar activo. Paso 3, ingresar los datos de acceso. Ahí están implicando que el usuario debe estar registrado y debe ser válido. Paso 4, seleccionar la opción, por ejemplo, ¿cuál estamos hablando? Gestión de usuario del menú principal. Paso 5, pueden decir, por ejemplo, seleccionar la opción correspondiente y así hasta que lleguen hasta el final de su prueba. Vean que estamos hablando de que ustedes están haciendo la prueba paso a paso en esa explicación. Luego en la siguiente parte, lo que es la última parte de detalle de prueba, hacen un pequeño diagrama de flujo de dicha prueba. Una recomendación en cuanto a los diagramas de flujo: cuando hagan el diagrama de flujo utilizando aplicaciones, en especial utilizando el día, ahí no hagan captura de pantalla, sino que la exportan. Queda mucho más nítido y mucho más presentable. Además de eso, les elimina todo lo que es el entorno de la aplicación. Si van a hacerla por captura utilizando otra aplicación, asegúrense de solamente enviar la porción donde se encuentra nuestra diagrama de flujo. No vayan a mandarme toda la captura de toda la pantalla con menús y cuestiones que no corresponden. Vean que cuando yo les monto a ustedes las imágenes aquí, yo simplemente les monto la porción de la pantalla donde está el elemento que yo necesito que ustedes vean. Yo no les monto todo el fondo de herramienta que yo estoy utilizando. Entonces deben estar pendientes respecto a ese tipo de detalles, los cuales eh, afectan a la presentación de su trabajo. Por eso es que ustedes ven que muchas veces el trabajo está bien hecho y en vez de colocarle 3 puntos, les coloco 275, 250, porque están haciendo una mala presentación. Entonces traten de mejorar en cuanto a eso, porque es un error bastante común que vi en las entregas anteriores de tarea, que entonces estaban haciendo bien sea diagramas de flujo, casos de uso o entidad relación, y cuando mandaban la captura hacían un impre pantalla de captura de pantalla completa, una captura de pantalla completa, y me mandaban eso, lo cual reducía bastante el tamaño de la zona donde estaba lo que yo necesitaba leer, por una parte,
y por otra parte hacía que se viera más feo y más cargado. Y eso les resta puntos en cuanto a presentación. Entonces, les agradezco que estén pendientes de ese tipo de detalles. ¿Alguna otra pregunta, por favor?